sacaron muy buen lugar en geriatría en el examen. Sí, doctor. De hecho, creo que el primer lugar lo El primer sacó. lugar, felicitaciones. Gracias. No fui yo, pero No te ha tocado a ti, ¿verdad? Todavía. no, apenas voy en el primer año. Ya me tocará en 3 años. María Esther creo que salió muy bien. Sí, Tete fue la primer lugar del examen de consejo. Y en general, como sede, también quedamos en primer lugar. Siempre han sido buenos los gerias. Hola Mildred, a la hora que gustes empezar. Claro, doctora, si quiere, pues voy a ir empezando para terminar a tiempo. Pues buenas tardes. El día de hoy me toca dar la clase de hoy y corresponde a la sesión de guías clínicas. El día de hoy vamos a revisar las guías de hipertensión pulmonar. Yo soy Mildred Medina, residente de primer año de geriatría. Igual para los que no se habían conectado, aquí dejé unos códigos QR para que los escaneen. Los va a llevar a las guías de hipertensión pulmonar por si quieren ir siguiéndolos con la clase. Bueno, estas guías son del diagnóstico y tratamiento de hipertensión pulmonar. Cabe mencionar que son del 2015, entonces ya son un poquito viejas. Sin embargo, son las últimas guías publicadas y estas fueron realizadas por la Sociedad de Cardiología Europea junto con la Sociedad de Enfermedades Respiratorias Europeas. Durante la clase vamos a ver también algunas actualizaciones de acuerdo al sexto simposio mundial de la hipertensión pulmonar, que este fue realizado en el 2019. En cuanto al contenido, no dista mucho del contenido de las guías clínicas. Vamos a revisar definiciones y clasificaciones, epidemiología y factores de riesgo, el diagnóstico de hipertensión pulmonar y los grupos específicos, hipertensión arterial pulmonar del grupo 1, hipertensión pulmonar por cardiopatía izquierda del grupo 2, hipertensión pulmonar por enfermedades pulmonares o hipoxia o del grupo 3, hipertensión pulmonar tromboembólica crónica o del grupo 4. En cuanto a la definición y clasificación, se define hipertensión pulmonar a la presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio. Esta medida en reposo y por cateterismo cardíaco derecho, tomando en cuenta que la presión arterial pulmonar media normal es de 14 más menos 3 milímetros de mercurio, con un límite superior normal de 20, quedaba un rango entre 21 y 24 que no se tenía bien determinado o bien claro cuál iba a ser el seguimiento de estos pacientes o el tratamiento o manejo de estos pacientes. Esto junto con que la primera definición de hipertensión pulmonar en 1973 se decidió en 25 de manera arbitraria, causaba como mucho pues ruido de qué era lo que se tenía que hacer en este grupo de pacientes entre 21 y 24, junto con que en los últimos años se ha visto mayor o se ha asociado mayor morbimortalidad en este grupo de pacientes. El sexto simposio mundial de la hipertensión pulmonar ya lo definió con este nuevo punto de corte de mayor o igual a 20 milímetros de mercurio. Entonces, esta es la nueva definición de hipertensión pulmonar para que, bueno, de acuerdo a las nuevas actualizaciones de las guías. También cabe mencionar que no es lo mismo decir hipertensión arterial pulmonar que hipertensión pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar se refiere a la del grupo 1, que es caracterizada hemodinámicamente por una hipertensión pulmonar precapilar, definida por una presión de enclavamiento pulmonar menor a 15 milímetros de mercurio y una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Wood. Esto en ausencia de otras causas de hipertensión pulmonar precapilar, como la hipertensión causada por enfermedades pulmonares, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica u otras enfermedades crónicas. En cuanto a las definiciones hemodinámicas, a su vez la hipertensión pulmonar se clasifica en precapilar y poscapilar.
teniendo en la precapilar una presión de enclavamiento pulmonar menor a 15 milímetros de mercurio, a las que corresponde el grupo clínico 1, 3, 4 y 5, y la poscapilar a las que corresponde el grupo 2, con una presión de enclavamiento pulmonar mayor a 15 milímetros de mercurio. Esta a su vez se clasifica en poscapilar aislada con un gradiente transpulmonar menor a 7 milímetros de mercurio, y una resistencia vascular pulmonar menor o igual a 3 unidades Woods, o bien la poscapilar y precapilar con componentes de ambos. Entonces, a grandes rasgos, la hipertensión pulmonar se va a clasificar en precapilar y poscapilar, dependiendo de la presión de enclavamiento pulmonar. Una precapilar es menor a 15 milímetros de mercurio y una poscapilar mayor a 15 milímetros de mercurio. En la precapilar se incluyen el grupo 1, 3, 4 y 5, y en la poscapilar el grupo 2. Asimismo, se tiene que hacer una clasificación clínica de la hipertensión pulmonar. Dentro del grupo 1 tenemos a la hipertensión arterial pulmonar, que a su vez se clasifica en idiopática, hereditaria, asociada a fármacos o drogas, o asociada a otras enfermedades como la de tejido conectivo, de virus de inmunodeficiencia humana, hipertensión portal, cardiopatías congénitas o esquistosomiasis. También dentro de este grupo se incluye la enfermedad pulmonar veno-oclusiva y la hemangiomatosis capilar pulmonar, que a su vez se subclasifica en idiopática, hereditaria, asociada a fármacos o toxinas, o bueno, tóxicos, o por VIH y enfermedad del tejido conectivo, y dentro de este grupo también se incluye a la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. En el grupo 2 tenemos a la hipertensión pulmonar secundaria cardiopatía izquierda, que a su vez se subclasifica en disfunción diastólica o sistólica ventricular izquierda, algunas valvulopatías, cardiomiopatías congénitas como la hipertrófica o dilatada, estenosis de las venas pulmonares, y en el grupo 3 tenemos a la hipertensión pulmonar por enfermedades pulmonares y o hipoxia, que dentro de estas incluye a la enfermedad pulmonar crónica obstructiva crónica, la enfermedad pulmonar intersticial, algunas otras enfermedades pulmonares con patrón obstructivo y restrictivo, SAOS y algunas otras enfermedades pulmonares. En el grupo 4 tenemos a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Dentro de estas tenemos a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica por per se, y algunas otras causadas por obstrucciones en la arteria pulmonar como el angiosarcoma, por tumores, arteritis, estenosis de las arterias pulmonares congénitas. Y en el grupo 5 tenemos a la hipertensión pulmonar de mecanismo incierto y o multifactorial. Dentro de estas tenemos algunos trastornos hematológicos como la anemia hemolítica crónica, trastornos mieloproliferativos, esplenectomía, algunos trastornos sistémicos como la sarcoidosis, la histiocytosis pulmonar, la neurofibromatosis, otros trastornos metabólicos como la enfermedad de Gaucher y trastornos tiroideos, y otros como la microangiopatía trombótica de origen tumoral. En cuanto a la epidemiología y factores de riesgo, se dice que el 1% de la población general tiene hipertensión pulmonar. De estos, el 10% se presenta en adultos mayores de 65 años, con una media de edad al diagnóstico que oscila entre los 50 y los 65 años de edad. Una relación mujer-hombre de 3:1, y la causa más común de hipertensión pulmonar es falla cardíaca izquierda, que corresponde a la del grupo 2, seguida de las enfermedades del parénquima pulmonar o las del grupo 3. El 50% de los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar tienen, es de origen idiopático, hereditario o bien inducida por fármacos. Y la prevalencia de la hipertensión pulmonar va a aumentar en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica, aumenta con el deterioro de la clase funcional. En cuanto a los factores de riesgo, la guía los divide, los clasifica en factores definitivos, en donde hay una asociación demostrada entre una entidad clínica o un fármaco y la hipertensión pulmonar. Dentro de estos se incluyen, por ejemplo, los fármacos anorexigénicos. En cuanto a los probables, estos son demostrados si es que tiene alguna asociación el uso del fármaco, o si al interrumpir el fármaco hay una recuperación clínica o hemodinámica, como el dasatinib.
Y en cuanto a los posibles, pues son fármacos, un grupo de fármacos que tienen un mecanismo de acción similar a los definitivos, pero que no está bien establecido cuál es su mecanismo de daño. En cuanto a la genética, el gen más estudiado es el gen BMPR2. Condiciona hasta el 80% de los casos de hipertensión arterial pulmonar familiar y el 20% de los casos esporádicos. También se han encontrado mutaciones del gen de la endoglina, polimorfismos en BMPR1 y SMAD9 y mutaciones de caveolina o del canal de potasio como el KCNK3. En cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico de la hipertensión pulmonar requiere sospecha clínica por síntomas y exploración física. Se deben hacer pruebas para confirmar que se cumplan con los criterios hemodinámicos. Se debe de describir siempre la etiología para guiar el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes y hacer una evaluación del deterioro hemodinámico y funcional. Siempre se debe de identificar la causa principal de hipertensión pulmonar de acuerdo a la clasificación clínica. Y pues de entrada a todos los pacientes que tengan sospecha por manifestaciones clínicas y exploración física, se les puede hacer también un electrocardiograma, radiografía de tórax, estudios de laboratorio. Si con esto tenemos datos que nos sugieran o que nos hagan sospechar de hipertensión pulmonar, ya podemos proceder a hacer estudios más específicos como el ecocardiograma transtorácico, la gammagrafía, ventilación perfusión, cateterismo cardíaco derecho u otros estudios más específicos ya para encontrar una etiología más, pues sí, más específica, como pruebas de función respiratoria, la polisomnografía, un ATAC, resonancia magnética, entre otros. En cuanto a la presentación clínica, pues los síntomas son muy inespecíficos y estos van a ir relacionados con el grado de disfunción del ventrículo derecho. Podemos encontrar desde disnea, fatiga, debilidad, angina o síncope. Este último va a conferir peor pronóstico y ya en casos de mayor grado de disfunción del ventrículo derecho o en enfermedad avanzada podemos encontrar ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, edema periférico o ascitis. En cuanto a los signos que podemos encontrar a la exploración física, está la elevación paraesternal izquierda, el desdoblamiento y acentuación del segundo ruido, soplo pansistólico de regurgitación tricuspidea o un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar, que es el soplo de Graham-Still. Y del electrocardiograma, pues este nos puede aportar evidencia que nos sugiera hipertensión pulmonar. Sin embargo, un electrocardiograma normal no nos excluye el diagnóstico. De lo que vamos a encontrar principalmente en el electrocardiograma es la desviación del eje hacia la derecha, bloqueo de rama derecha, hipertrofia del ventrículo derecho y prolongación del QT. Esta última, si está en conjunto, si se encuentra en conjunto con prolongación del complejo QRS, nos indica enfermedad grave. Y en casos ya de enfermedad avanzada podemos encontrar algunas arritmias, principalmente el flúter auricular, aunque también se encuentra la fibrilación auricular. Esto tiene una incidencia acumulada del 25% a los 5 años de tener hipertensión pulmonar. Y bueno, este es un ejemplo de un electrocardiograma. Aquí podemos observar una AP pulmonar, la desviación del eje hacia la derecha, datos de hipertrofia ventricular derecha y sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. En cuanto a la radiografía de tórax, hasta el 90% de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar o bueno, el diagnóstico van a tener una radiografía normal. De los hallazgos principales es la dilatación del tronco de la arteria pulmonar con oligoemia periférica, que bueno, son como esta interrupción de la vasculatura pulmonar. Y ya en casos más avanzados podemos ver crecimiento de la aurícula derecha y ventrículo derecho. La radiografía también nos va a servir para hacer el diagnóstico diferencial en caso de que estemos sospechando de enfermedades del parénquima pulmonar. Y el grado de hallazgos en la radiografía no correlaciona con el grado de hipertensión pulmonar. Bueno, esta diapositiva es la diapositiva yo creo que más importante de la clase, es del algoritmo diagnóstico. Entonces, vamos a iniciar siempre la sospecha de hipertensión pulmonar por síntomas o signos a la exploración, así como datos de la historia clínica que nos sugieran hipertensión pulmonar. Si tenemos una sospecha de hipertensión pulmonar por esto, tenemos que pedir, está indicado hacer a continuación el ecocardiograma. Este nos va a estimar una probabilidad de hipertensión pulmonar
y de acuerdo a esta probabilidad será su siguiente diagnóstico o algo, en el siguiente paso en el algoritmo diagnóstico. Ante una probabilidad baja deberemos de considerar otros diagnósticos diferenciales u otras causas, y ante una probabilidad alta o intermedia debemos de comenzar a buscar de las causas más comunes de hipertensión pulmonar a lo menos común. Entonces, de inicio vamos a solicitar algunas pruebas, por ejemplo, que nos estén sugiriendo hipertensión pulmonar del grupo 2, como pruebas de función respiratoria, el DLCO, la radiografía, una tomografía de alta resolución, una gasometría arterial. Y estas pruebas nos van a orientar principalmente para saber si se trata de una del grupo 2 o del grupo 3. En caso de que ya tengamos este diagnóstico, lo siguiente a hacer es determinar el grado de severidad o de disfunción del ventrículo derecho. En caso de que encontremos desde el inicio datos de disfunción grave del ventrículo derecho o datos de severidad, lo indicado es referir a un centro especializado. Si ya tenemos también el diagnóstico de una hipertensión del grupo 2 o del grupo 3, sin datos de disfunción del ventrículo derecho graves o datos de severidad, podemos tratar la causa subyacente. Si a pesar de hacer todos estos estudios aún no tenemos como bien claro la etiología de la hipertensión pulmonar, lo siguiente a realizar es la gamografía. Esta, pues bueno, se hace en centros especializados, entonces desde este punto ya puedes referirlo a un centro especializado. Y esta nos va a ayudar principalmente a encontrar o a orientar nuestro diagnóstico hacia una hipertensión pulmonar del grupo 4. Si encontramos como este mismatch en la perfusión por gamografía pulmonar, lo más seguro es que se trate o que es posible que tenga una hipertensión pulmonar del grupo 4 y está indicado hacer una angiografía pulmonar y en casos específicos el cateterismo cardíaco derecho. Si a pesar de hacer el ecocardiograma y estas pruebas y la gamografía y no tenemos aún como la etiología clara, lo siguiente a realizar es el cateterismo cardíaco derecho. Esta pues nos va a ayudar o nos va a orientar hacia el diagnóstico de una hipertensión pulmonar del grupo 1. Y bueno, en cuanto a las recomendaciones que hace la guía sobre el diagnóstico, se recomienda el ecocardiograma como prueba diagnóstica no invasiva de primera elección en caso de sospecha de hipertensión pulmonar. La gamografía, ventilación, perfusión para descartar la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica o del grupo 4. Se recomienda la angiotomografía contrastada de la arteria pulmonar en el estudio de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y para todos los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar se deben de solicitar laboratorios, bioquímica, biometría hemática, inmunología, en caso de que estemos sospechando, por ejemplo, enfermedad del tejido conectivo, serología para VIH, perfil tiroideo, esto para identificar una enfermedad específica que esté provocando esta hipertensión pulmonar. También se recomienda hacer un ultrasonido abdominal como tamizaje de hipertensión portal y el test de función pulmonar con el DLCO en evaluación inicial de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Se puede considerar también la tomografía de alta resolución para todo el paciente con hipertensión pulmonar y considerar la angiografía pulmonar en el estudio de pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. No está recomendado hacer una biopsia pulmonar abierta o por toracoscopía para hacer el diagnóstico en pacientes con hipertensión pulmonar. En cuanto al ecocardiograma transtorácico, ya como desmenuzando un poco más el algoritmo, una vez que tenemos los síntomas, pues nos vamos al ecocardiograma, ¿no? Entonces, este nos va a permitir estimar la presión arterial pulmonar. Se debe de realizar siempre que se sospeche de la hipertensión pulmonar. Este por sí solo no es suficiente para decidir sobre el tratamiento y es necesario hacer el cateterismo cardíaco y puede ser útil también para detectar la causa de la hipertensión pulmonar. También nos puede identificar algunas cardiopatías congénitas. El cálculo de la presión arterial pulmonar se va a basar en la velocidad pico de regurgitación tricuspidea y la presión auricular derecha. Entonces, según el diámetro y variación respiratoria de la vena cava inferior, vamos a encontrar normal un diámetro de la vena cava inferior menor a 2.1 centímetros con un colapso mayor del 50% en una inspiración. Esta es la probabilidad de acuerdo a los hallazgos ecocardiográficos en pacientes que se encuentran con una velocidad de regurgitación tricuspidea de menos 2.8 o que no es medible.
nos confiere una probabilidad baja, menos de 2.8 o no medible, pero que tienen signos de ecocardiográficos que sugieran hipertensión pulmonar, nos ponen una probabilidad intermedia de 2.9 a 3.4, igualmente en una probabilidad intermedia, y de 2.9 a 3.4 que tengan signos, igualmente ya, bueno, ya se convierte en una probabilidad alta, y si tiene una velocidad mayor a 3.4, e incluso sin signos ecocardiográficos, pues ya es una probabilidad alta. Los signos ecocardiográficos que nos van a sugerir hipertensión pulmonar, se van a bueno, pues sí, van a ser de distintas categorías, sobre todo hallazgos en ventrículos, arteria pulmonar y de la vena cava inferior. Entonces, en cuanto a los hallazgos en ventrículos, tenemos una dilatación del ventrículo derecho con pérdida de la relación ventrículo izquierdo-ventrículo derecho mayor a 1, aplanamiento del septum interventricular. En cuanto a los hallazgos de la arteria pulmonar, tenemos una disminución del tiempo de aceleración del flujo de salida del ventrículo derecho menor a 105 milisegundos o una velocidad de regurgitación pulmonar mayor a 2.2 metros sobre segundo, o bien el diámetro de la arteria pulmonar mayor a 25 milímetros. En cuanto a hallazgos de la vena cava inferior, pues es un diámetro mayor a 21 milímetros con un colapso menor al 50% y un área de la aurícula derecha mayor a 18 centímetros cuadrados. Aquí es importante que deben de estar presentes al menos 2 signos de diferentes categorías, de cualquiera de las 3 categorías, para que pueda modificar el nivel de probabilidad ecocardiográfica. Siguiendo con el algoritmo, las siguientes pruebas, una vez que se hace el ecocardiograma, las siguientes pruebas a realizar pueden ser las de función respiratoria. Esta nos puede orientar hacia enfermedades del parénquima pulmonar, como EPOC, enfermedad veno-oclusiva pulmonar, enfermedad pulmonar parenquimatosa y la enfermedad pulmonar intersticial. Incluso se puede solicitar una polisomnografía si estamos sospechando de SAOS. En cuanto a la gammagrafía pulmonar, que es el siguiente paso en el algoritmo diagnóstico, pues esta nos va a permitir principalmente detectar la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Es el método de tamizaje para esta, tiene mayor sensibilidad contra la angiotomografía pulmonar y un hallazgo o que se encuentra una gammagrafía normal o con probabilidad baja excluye eficazmente el diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, con una sensibilidad del 90 al 100% y una especificidad del 94 al 100%. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra probabilidad ecocardiográfica, debemos de considerar también los factores de riesgo para tener una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, teniendo que una probabilidad baja por ecocardiografía sin factores de riesgo para la enfermedad, para la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, podríamos considerar otros diagnósticos. Y en caso de que tuviera factores de riesgo, sí se debe de hacer seguimiento con ecocardiografía. En una probabilidad intermedia que no tenga factores de riesgo, igual podemos darle seguimiento con un ecocardiograma o ya continuar con el algoritmo diagnóstico. Y en caso de que presentara factores de riesgo, ya está indicado en este punto hacer un cateterismo cardíaco derecho. Y ante una probabilidad alta con o sin factores de riesgo, pues ya se recomienda hacer el cateterismo cardíaco derecho. Por tanto, el cateterismo cardíaco derecho pues es como nuestra herramienta, nuestro gold estándar para el diagnóstico. Va a ser necesario para confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Y en cuanto a las recomendaciones que hace la guía, pues se debe de confirmar el diagnóstico para guiar las decisiones terapéuticas mediante el cateterismo cardíaco derecho. Para pacientes con hipertensión pulmonar se recomienda el cateterismo cardíaco que se realice en centros especializados. Se puede considerar el cateterismo cardíaco en el grupo 1 para monitorizar la respuesta a tratamiento y también está indicado para los pacientes que tienen defectos cardíacos o cardiopatías congénitas para respaldar la decisión de una corrección quirúrgica. En pacientes que son del grupo 2 o con enfermedad pulmonar, se puede considerar hacer en caso de que se esté considerando el trasplante. Y cuando la medición de la presión de enclavamiento pulmonar no es fiable, se puede considerar hacer un cateterismo cardíaco izquierdo para medir la presión telediastólica del ventrículo izquierdo.
y se puede considerar para pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar y cardiopatía izquierda o enfermedad pulmonar para ayudar a hacer el diagnóstico diferencial y también guiar el tratamiento. Está indicado también para pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica del grupo 4 para confirmar el diagnóstico y bien guiar las decisiones terapéuticas. Ahora hablando de los grupos específicos en cuanto a la hipertensión arterial pulmonar o el grupo 1, la clínica pues es inespecífica, puede haber disnea, fatiga y también va a depender de la clase funcional. Las guías proponen que se estime la clase funcional de acuerdo a la clase funcional de la OMS, teniendo en la clase 1 pacientes asintomáticos con la actividad habitual, en la clase 2 pacientes con síntomas con actividad habitual, en la clase 3 tenemos pacientes sintomáticos a la actividad mínima y en la clase 4 pacientes que ya tienen síntomas incluso en reposo. Se debe de evaluar la gravedad de los pacientes y esto se puede hacer se puede determinar con cambios en la capacidad de ejercicio, si el paciente ha presentado episodios de dolor torácico, arritmias, hemoptisis o síncope, si ha tenido cambios en la medicación y la adherencia al tratamiento y a la exploración física, datos que nos sugieran gravedad como cianosis central o periférica, ingurgitación yugular, ascitis, edema y derrame pleural. También se les debe de medir la capacidad de ejercicio a estos pacientes con prueba de marcha de 6 minutos o bien la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que es la prueba de ejercicio máximo. Se debe también puntuar la disnea de acuerdo a la escala de Borg y solicitar a todos marcadores bioquímicos. De estos principalmente o los más específicos son los marcadores de estrés miocárdico como el BNP o el proBNP o las troponinas. Y bueno, una vez que tenemos identificado o diagnosticado a nuestro paciente con hipertensión arterial pulmonar, debemos de definir el estado del paciente. Esto se va a clasificar en riesgo bajo, intermedio o alto y nos va a determinar el pronóstico. Un paciente en riesgo bajo tiene una mortalidad a un año de menos del 5%, un paciente en riesgo intermedio, una mortalidad a un año del 5 al 10% y de alto riesgo del más del 10%. Lo que nos va a determinar este estado de paciente van a ser si presenta signos o clínica de falla cardíaca derecha, la progresión de los síntomas, si ha presentado síncope, la clase funcional de la OMS, la prueba de la marcha de los 6 minutos o la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, los niveles plasmáticos de BNP y hallazgos por imagen o las mediciones hemodinámicas. En cuanto al tratamiento, pues se clasifica en medidas generales, terapia de soporte y el tratamiento farmacológico como tal. En cuanto a las medidas generales, las guías hacen las recomendaciones de que en todas las mujeres que tengan hipertensión arterial pulmonar se debe de evitar el embarazo, se debe de vacunar a todos los pacientes con hipertensión arterial pulmonar contra influenza y neumococo para evitar cuadros de neumonía que puedan exacerbar los síntomas. Se recomienda proporcionar apoyo psicosocial y considerar el entrenamiento físico siempre supervisado en aquellos pacientes que ya le instauraste el tratamiento médico y que tienen una mala condición física. Se recomienda administrar oxígeno en viajes en avión en clase funcional 3 y 4 o bien que tengan una presión menor a 60 milímetros de mercurio. Y en caso de que se sometan estos pacientes a cirugía electiva, se prefiere la anestesia epidural siempre sobre la general. No se recomienda la actividad física excesiva que pueda conducir a exacerbación de síntomas. Y en cuanto al tratamiento de soporte, las recomendaciones que se hacen es dar tratamiento con diuréticos en pacientes que tienen datos de insuficiencia del ventrículo derecho y que además presenten edema o retención de líquidos. Se recomienda la oxigenoterapia continua para los pacientes que tienen una presión menor a 60 milímetros de mercurio. Se puede considerar el tratamiento con anticoagulantes orales para pacientes que tienen hipertensión idiopática, hereditaria o secundaria a norexigénicos. Sobre esta recomendación, pues hay como mucha controversia, dado que los estudios más grandes como el COMPERA apoya el uso de anticoagulantes y el REVEAL, que está en contra del uso de anticoagulantes. También se puede considerar la corrección de la anemia y el perfil férrico, y no se recomienda el uso de IECA, ARA2, bloqueadores beta e ibabradina, a menos que sea necesario para tratar otras comorbilidades.
Ya hablando del tratamiento farmacológico, pues tenemos los bloqueadores de canales de calcio, los antagonistas de los receptores de la endotelina, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y estimuladores de la guanilato ciclasa, y los análogos de la prostaciclina y agonistas de los receptores de la prostaciclina. Bueno, esta figura la saqué de la última revisión de hipertensión arterial pulmonar del New England, donde explica muy bien pues, el mecanismo de acción de estos medicamentos. Entonces, recordando un poquito la fisiopatología de la hipertensión pulmonar, pues va a haber una disfunción del endotelio que va a condicionar esta hipertensión y va a ser principalmente por tres vías. Está la vía de la endotelina 1, en donde un aumento de la endotelina 1 nos va a condicionar hacia una vasoconstricción y proliferación celular. Tenemos aquí estos medicamentos, que es el ambrisentan, que va justo a inhibir a través del receptor A de la endotelina esta vasoconstricción y esta proliferación. Y tenemos el bosentan y el macitentan, que actúa sobre ambos receptores, el receptor A y B de la endotelina, y pues al bloquearlos van a promover la vasodilatación y a disminuir la proliferación celular. Tenemos también la vía de la prostaciclina. Sabemos que una disminución en esta puede condicionar también hacia una vasoconstricción y disminución de la proliferación celular. Y en esta vía actúan medicamentos como el epoprostenol, el teprostinil, el iloprost, y de los medicamentos más nuevos, el selexipag. Y por último, la vía del óxido nítrico, como medicamentos como el riociguat, que son estimuladores de la guanilato ciclasa, que van a promover la vasodilatación y van a disminuir la proliferación celular, o medicamentos como el sildenafil, que son inhibidores de la fosfodiesterasa. En cuanto a los bloqueadores de canales de calcio, tenemos el nifedipino, nifedipino, diltiazem y el amlodipino. Estos primeros dos son los más usualmente, sí, los que normalmente se utilizan. Y la elección de qué medicamento se va a utilizar se basa también en la frecuencia cardíaca. Ante pacientes con bradicardia podemos utilizar el nifedipino o el amlodipino, y en pacientes con taquicardia podemos utilizar el diltiazem. Las dosis, como ven, son bastante altas. Del nifedipino son de 120 a 240 miligramos diarios. El del diltiazem tenemos dosis de 240 a 720 miligramos, y del amlodipino se dan dosis diarias hasta de 20 miligramos. Por lo tanto, se recomienda iniciar dosis bajas e ir titulando o aumentar progresivamente a una dosis máxima tolerada. En cuanto a las recomendaciones, pues se recomiendan las altas dosis para pacientes con hipertensión idiopática, hereditaria e inducida por fármacos que respondan a la prueba de vasorreactividad aguda. Se recomienda llevar estrecho seguimiento con una reevaluación completa que incluya el cateterismo cardíaco a los 3 o 4 meses de iniciado el tratamiento. Mantener estas altas dosis en clases funcionales 1 y 2 que muestran una marcada mejoría hemodinámica, y está indicado o se recomienda iniciar terapias específicas en clases funcionales 3 o 4 o que no presenten marcada mejoría hemodinámica tras recibir altas dosis de calcio antagonistas. No está indicado el tratamiento con altas dosis para pacientes que no tienen una prueba de vasorreactividad aguda o que no tienen respuesta a ella, y se pueden dejar con dosis estándar. En cuanto a los antagonistas de los receptores de la endotelina, tenemos el ambrisentan, el bosentan y el macitentan, y de estos, pues el ambrisentan actúa sobre el receptor de la endotelina A, y estos dos sobre ambos receptores A y B. Con estos hay que tener cuidado o llevar una vigilancia de las pruebas de función hepática. Y en cuanto a los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y los estimuladores de la guanilato ciclasa, tenemos el sildenafilo, el tadalafilo y el vardenafilo, que son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, y los estimuladores de la guanilato ciclasa, como el riociguat. Tenemos también los análogos de la prostaciclina y los agonistas de los receptores de la prostaciclina, como el veraprost, epoprostenol, que se puede dar por vía intravenosa, el iloprost y el teprostinil. Y este es el algoritmo de tratamiento farmacológico que propone la guía. Entonces, una vez confirmada que se trata de una hipertensión arterial pulmonar, a todos está indicado dar medidas generales y terapia de soporte.
Después tenemos que hacer el test de vasorreactividad aguda y si son respondedores o tienen vasorreactividad, se debe de iniciar terapia con los bloqueadores de canales de calcio. Si no son vasorreactivos y tienen alto riesgo con una clase funcional de 4, podemos iniciar la terapia combinada que incluya medicamentos por vía intravenosa o bien en riesgo en pacientes con un estado bajo o intermedio y una clase funcional 2 a 3, iniciar la monoterapia y valorar la respuesta. Si no tienen buena respuesta, pasar a una combinación oral. Y pues una vez que ya se instaura el tratamiento, debemos de llevar hacer una reevaluación y medir la respuesta clínica. Si tiene una respuesta clínica inadecuada, desde este punto podemos ya considerar referir al paciente para un trasplante de pulmón o bien continuar con una terapia combinada secuencial doble o triple y revalorar la respuesta. Y en caso de que tenga mala respuesta, igualmente considerar el trasplante pulmonar. Estos son algunos de los grupos de los medicamentos y el nivel y clase de evidencia que tienen o que ponen en la guía. En cuanto al tratamiento combinado, también algunas de las combinaciones y el nivel y clase y de la terapia combinada secuencial. En esto último, la guía más bien el sexto simposio de hipertensión pulmonar propone estas dos combinaciones como el tratamiento combinado ideal. Y en cuanto a la terapia combinada secuencial, propone este nuevo medicamento, el Selexipag, que sea añadido a una de estas combinaciones. En cuanto al seguimiento, pues a todos de entrada se le va a hacer una evaluación médica, se tiene que determinar la clase funcional, tomarles un electrocardiograma, hacer la prueba de la marcha de los 6 minutos y medir la disnea de acuerdo a la escala de Borg, hacer un ecocardiograma, tomar laboratorios, gasometría arterial y el cateterismo cardíaco derecho. A los 3 o 6 meses, de 3 a 6 meses, únicamente se puede hacer el seguimiento con una evaluación médica, electrocardiograma, la prueba de la marcha y laboratorios. Y a los 6 a 12 meses, pues se tienen que hacer los mismos estudios que se hicieron de entrada. En cuanto a la hipertensión pulmonar por cardiopatía izquierda o del grupo 2, pues vamos a sospechar de este grupo en pacientes que tengan una presentación clínica, por lo general es en adultos mayores de 65 años con signos de insuficiencia cardíaca izquierda, que tienen datos de síndrome metabólico o antecedentes de cardiopatía ya sea actual o previa. A todos se les debe de hacer un ecocardiograma. Este nos va a permitir identificar alguna anomalía estructural que esté condicionando esta hipertensión pulmonar, como valvulopatía izquierda, crecimiento de la aurícula izquierda, desplazamiento del septum interauricular a la izquierda, disfunción del ventrículo izquierdo, hipertrofia o aumento de la masa de ventrículo izquierdo. Algunos otros estudios que pueden apoyar el diagnóstico pues son el electrocardiograma, que van a mostrar datos de hipertrofia ventricular izquierda o de auricular izquierda, que tengan FA, un bloqueo de rama izquierda o presencia de ondas Q, y por radiografía podemos observar las líneas B de Kuehler, el derrame pleural, edema pulmonar y el crecimiento de la aurícula izquierda. En cuanto a las recomendaciones que hace la guía sobre el tratamiento de hipertensión pulmonar del grupo 2, se recomienda optimizar el tratamiento de la enfermedad subyacente, por ejemplo, si tiene alguna cardiopatía estructural, e identificar algunas otras causas de hipertensión pulmonar como EPOC, SAOS, TEP o tromboembólica crónica. Se recomienda hacer una evaluación invasiva para pacientes con volemia optimizada, referir a un centro especializado a todos los pacientes que tengan un componente precapilar grave, y el test de vasodilatación en este grupo no está bien establecido, excepto para los pacientes que vayan o sean sometidos a trasplante o que puedan, que sean candidatos para un implante de dispositivo de asistencia ventricular. Y en este grupo, pues no se recomienda el uso de terapia para el grupo, para hipertensión arterial pulmonar o la del grupo 1. En cuanto a la hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar o hipoxia del grupo 3, las recomendaciones sobre el diagnóstico, pues a todos se les debe hacer una ecocardiografía
como evaluación diagnóstica primaria no invasiva, se debe de referir a un centro especializado a todos los pacientes que tengan signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar grave o bien con una disfunción grave del ventrículo derecho, dar el tratamiento óptimo para la enfermedad pulmonar subyacente y que este incluya oxigenoterapia a aquellos pacientes que tienen hipoxemia crónica. Considerar también referir a un centro especializado para el tratamiento individualizado de los pacientes con signos de hipertensión pulmonar grave. Y no se recomienda en este grupo el cateterismo cardíaco derecho a menos que éste pueda hacer una modificación en el abordaje terapéutico. Asimismo, en este grupo no se recomienda el uso de fármacos que están aprobados para hipertensión arterial pulmonar o del grupo 1. Y del tratamiento, pues actualmente no existe un tratamiento específico para este grupo de hipertensión pulmonar. El oxígeno a largo plazo se ha demostrado una reducción parcial de la progresión de la hipertensión pulmonar y no está recomendado el tratamiento con vasodilatadores convencionales como los bloqueadores de canales de calcio, ya que estos pueden disminuir el intercambio de gases y además no tiene una buena evidencia de su uso a largo plazo. Se debe de optimizar el tratamiento de la enfermedad pulmonar subyacente. Y en cuanto a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica o del grupo 4, pues los signos y síntomas son inespecíficos o incluso pueden estar ausentes en una etapa temprana de la enfermedad. Ya en casos avanzados se presentan con signos de insuficiencia cardíaca derecha o bien como datos de TEP aguda. El diagnóstico requiere que al menos tengan 3 meses de anticoagulación efectiva para poder diferenciar de una embolia pulmonar subaguda. Y la gammagrafía, ventilación, perfusión es el estudio de primera línea para el diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, con una sensibilidad del 96 al 97% y especificidad del 90 al 95%. La angiotomografía es la técnica de imagen que se prefiere para confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y el cateterismo cardíaco derecho pues es la herramienta esencial. También nos va a permitir o nos sirve como predictor pronóstico a largo plazo. Y otros estudios que pueden estar indicados en este grupo es la tomografía de alta resolución o la angiografía pulmonar selectiva. En cuanto al tratamiento, pues en este grupo de pacientes está indicado los anticoagulantes de por vida y el tratamiento quirúrgico de la endarterectomía arterial pulmonar es el tratamiento de elección en los pacientes que tengan criterios de operabilidad, o bien la angioplastia pulmonar con balón en aquellos que no tengan criterios de operabilidad. Este es el algoritmo que presenta la guía sobre el tratamiento. Entonces, una vez confirmado el diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, a todos se les debe de hacer o deben de estar anticoagulados de por vida y se debe de evaluar los criterios de operabilidad. Si estos son operables y tienen un riesgo-beneficio aceptable, se tienen que someter desde el principio a una endarterectomía pulmonar. Si no tiene criterios de operabilidad, se debe de guiar la terapia hacia los síntomas o más específico. Y en cuanto a si tiene criterios de operabilidad, pero no tiene un riesgo-beneficio aceptable, igualmente puedes guiar tu terapia hacia los síntomas específicos. O en caso de que a pesar de que que les hagan una endarterectomía pulmonar y que sigan o que tengan muchos síntomas, puedes también tratar o sea, los síntomas, o bien ya considerar una angioplastía con balón. Si a pesar de estos a pesar de hacer la endarterectomía o la angioplastia con balón, tienen síntomas o persisten los síntomas, puedes considerar ya el trasplante pulmonar. Y de las guías, de las recomendaciones que hace la guía, es que a todos los pacientes que son supervivientes a una TEP y que tienen disnea de ejercicio, se puede considerar la hipertensión, o sea, como diagnóstico, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Se recomienda la anticoagulación de por vida para todo paciente con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y se recomienda que se lleve seguimiento con un equipo multidisciplinario y que ellos sean los que determinen los criterios de operabilidad y que tomen las decisiones que afecten a otras estrategias de tratamiento.
En pacientes que que cumplen con criterios de operabilidad, se recomienda la endarterectomía y que ésta sea realizada en bypass con hipotermia profunda. Se puede recomendar el riociguat para pacientes que son sintomáticos y que tienen una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica persistente o que recurren tras el tratamiento quirúrgico, o bien en aquellos que son no operables. Para los pacientes que son clasificados como no quirúrgicos, se puede considerar también el uso paliativo de fármacos que están aprobados para hipertensión arterial pulmonar y considerar la angioplastia pulmonar con balón para los pacientes que son técnicamente inoperables o con un riesgo-beneficio desfavorable. Actualmente no se recomienda hacer como tamizaje para hipertensión pulmonar tromboembólica crónica a los supervivientes de embolia pulmonar y que están asintomáticos. Y como último punto, las guías de la ESC dejan, pues sí, ponen como unos tips, como mensajes de qué hacer y qué no hacer. Dentro del qué no hacer, específicamente del grupo 2 y 3, pues no está recomendada dar tratamiento farmacológico aprobado para el grupo, o sea, para el grupo 1 o la hipertensión arterial pulmonar. Y de lo que sí se debe de hacer es que en el diagnóstico de la hipertensión pulmonar se debe determinar siempre el grupo clínico, buscar la etiología. Está indicado hacer el cateterismo cardíaco derecho para confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar y a todos se les debe de hacer este test de vasorreactividad para indicar los tratamientos con bloqueadores de canales de calcio. Y en el grupo 1 de hipertensión arterial pulmonar se debe de evaluar la gravedad y dar seguimiento cada 3 a 6 meses y en mujeres evitar el embarazo. Y pues nada, esto es como una revisión de lo que mencionan las guías de hipertensión pulmonar. No sé si alguien quiera aportar algún comentario o dudas que tengan. Hola, yo no sé si